Bueno, bienvenidos. En unos minutitos estaremos arrancando con el taller de hoy. Recuerden que a través del chat compartimos un link que es el que ustedes tienen que ingresar para dejar sus datos para la asistencia de estos talleres que a nosotros nos facilitan mucho para poder hacer los datos estadísticos luego que nos solicitan. Así que bueno, vamos a consultas, preguntas que ustedes tengan, pueden realizarlas a través del chat. Bueno. Bueno, ¿les parece? Vamos arrancando y después cualquier cosa retomamos algo. Bueno, buenas tardes a todos. Somos poquitos, así que si quieren dejar los micrófonos abiertos para las consultas en lugar del chat, porque se me va a complicar leer todo junto. Bueno, les cuento un poco. Yo te puedo hacer o Graciela, te podemos leer si hay consultas en el chat a Dale. medida que vos, porque por ahí con los micrófonos abiertos lo que sucede es que hay ruidos externos y te van a interrumpir, sino que Dale, habiliten cuando tengan que hacer preguntas, pero nosotros te vamos avisando si hay consultas con Graciela. dale, buenísimo, gracias. Bueno, era medio difícil para mí tratar de hacer algo que sea más o menos dinámico sin ponerme como muy técnico. Y bueno, la idea era hablar un poco sobre generalidades como para que las preguntas, para ir limitando las preguntas, supongo que van a ir surgiendo algunas dudas. Así que bueno, hacemos como una presentación general de qué son las serpientes. Incluso en el flyer aparecía serpientes y ofidios. Eh, los ubicamos como sinónimos a los dos. Hay un montón de creencias populares y cosas que pueden ir aportando que siempre suman para el desarrollo de esto. Bueno, como primero tratar de ubicar este bichito, ¿qué es? Este bicho, nosotros nos vamos a estar refiriendo solo a los ofidios. Si yo digo que son familiares de los lagartos, a nadie le llama la atención. Si lo ubico cerca de las tortugas, tampoco llama tanto la atención. Pero decir que entre medio se encuentran las aves suena como bastante raro. Pero evolutivamente sí son así. Acá aparece como un árbol que hace como una pequeña descripción del origen evolutivo de estos bichitos. Podríamos decir que el animalito que más próximo se encuentra eh, son como los lagartitos, en nuestro caso el lagarto vero, podría llegar a ser un ejemplo. Aparece un único representante del otro pariente más próximo, que es un rincocéfalo. Hay un solo ejemplar que se llama tuátara, siempre lo pasan en los documentales, un bichito que saca sangre por la nariz, se lo considera un fósil viviente. Después el siguiente hermano sería un ave cualquiera, una gallina. Y después estaría los cocodrilos, para nosotros los yacaré. Y por último, las tortugas. Las tortugas están como muy, muy alejadas del resto de los reptiles. Cuando hablamos de reptiles, necesariamente deberíamos incluir a las aves. De hecho, es, evolutivamente se encuentra mucho más emparentado un lagarto vero con un venteveo que un lagarto vero con, por ejemplo, un yacaré. Eh, lo que pasa es que es muy difícil identificarlo por la estructura que tiene. Nosotros nos vamos a estar centrando hoy en ofidios. Esta era como una pequeña descripción para explicar por qué se encontraban tan separados. En el caso de las tortuguitas, les faltan eh, los orificios en el cráneo que tienen tanto los reptiles que nosotros conocemos, como si fuesen, no sé, un lagarto vero o una serpiente, incluso el resto de los organismos. Volvemos a reptiles y ofidios, perdón. Vamos a encontrar
también llamados escamosos, dependiendo de la bibliografía, iguanas, lagartos, lagartijas, serpientes. Cuando hablamos de serpientes, lagarto, parece que es evidente cuál es la diferencia entre una serpiente y un lagarto, sin embargo, no es así. La viborita ciega que aparece arriba, esta es una serpiente, es un lagarto en realidad, que habitualmente es confundido con una serpiente, lo mismo que la serpiente de cristal, son confundidos muy, muy habitualmente, justamente porque lo que empíricamente separa un lagarto de una serpiente es pensar que tiene extremidades. Sin embargo, no es así, porque tanto la viborita ciega como la serpiente de cristal tienen cintura escapular, o sea, tienen cadera. El hecho de que tengan cadera nos indica que son lagartos que han perdido sus extremidades. Es muy común pensar que son como el paso previo entre un lagarto y una serpiente, ¿no? Como el lagarto perdió las patas y se convirtió en serpiente, no es así, son otros los rasgos, porque si no, por ejemplo, una anguila que tiene forma de serpiente, deberíamos pensar que es como un pez que en cualquier momento se convierte en serpiente, y lejos de ser así. Son otros los rasgos. Por ejemplo, una de las características, las serpientes, a diferencia de los lagartos, el maxilar inferior, como nosotros tenemos unidos el derecho y el izquierdo, las serpientes lo tienen completamente separado. Uno de los motivos por los cuales llama la atención la capacidad que tienen las serpientes para engullir presas como de gran tamaño, básicamente porque no tienen esta unión. Bien, dentro del grupo de las serpientes tendríamos que hacer un inmenso grupo de distinciones. Los podríamos separar, no me quiero poner técnico, en infraorden, suborden, como para saber quién está emparentada con quién. Después, si les interesa, nos podemos entrar en detalle. Yo no quise aburrirlos, pero bueno, saber que están como bastante separadas. Me iba a detener un segundito en este grupo de serpientes eh, que son conocidas como Toptiflot, después las vamos a ver. Y a su vez, bueno, nada, uno de los rasgos distintivos que nos ayuda a separar entonces a estos grupos tiene que ver con el estudio de los cráneos. Nada, muchísimo trabajo, es muy difícil tratar de, en una charlita así de este tipo, tratar de resumir todo esto, pero básicamente nos vamos a centrar en los cráneos y ahora vamos a ver por qué. Cantidad de especies de serpientes, las están calculadas, es un aproximado, todo el tiempo hay discusiones año a año. Les decía, dentro de los reptiles vamos a encontrar a las serpientes con 3.460 especies, la actínido, que sería la familia de los lagartitos, los rinoncéfalos, que les dije que solo hay una especie que lo identifica, por eso es como tan llamativa, de la familia de los cocodrilos, que incluye a los caimanes, tenemos 14 especies, y las tortuguitas, 250 especies. Podríamos decir entonces que una de las especies como más prolíficas es la familia de los lagartitos. Y por último, vamos a encontrar al ricocéfalo, que es como extremadamente raro. Esta es la familia que les quería mencionar. Esta también es una serpiente que nos solemos encontrar. Cuando armé esto, la idea era como detenernos en algo que sea próximo para nosotros, cosas que podamos llegar a ver o encontrar acá a la vuelta. Si no, se hacía inmensa. Esta viborita es una viborita ciega. Esto sí es una serpiente, pero realmente se puede confundir con una lombriz porque es de un color muy parecido. La diferencia con una lombriz es que si uno la mira bastante atentamente, no, tiene ojitos. Y después otra característica, a diferencia de la lombriz, que cada tanto se la ve que saca la lengua. Tiene bastantes especies que las representan. Nosotros acá tenemos una de los géneros, que es Leptoptiflot, que es el que aparece con mayor, uno de los que aparece con mayor diversidad, en 118 especies. Esta por ahí valía la pena marcarla porque era un bichito que lo podemos llegar a encontrar y si no le prestamos atención, tranquilamente lo confundimos con una lombriz. Una clasificación bastante común es separar boas, víboras, culebras y lo que serían la familia de las corales o la cobra, que son llamados elápidos. En la distinción ahora vamos a ver cómo es que se hace. Nosotros tenemos 4 especies,
que es la boa constrictor, que es una boa grande, la boa de las vizcacheras. Em, y después una que se le dicen como habitualmente boa arcoiris, la de Epícrates. Y después la Eunectes noteus, que es familiar directo de la anaconda. De hecho, morfológicamente es muy parecida, pero el tamaño es menor. Cobras, culebras tenemos un montón de especies, mucho más de 100 especies, creo que están alrededor de 170 especies. Y después tenemos al grupo de víboras. Del grupo de víboras vamos a hablar de la yarará y de la cascabel. La yarará, en el país tenemos 7 especies descriptas. Nosotros nos vamos a centrar, vamos a hablar de 3, en particular de una, porque el resto se las encuentra solo en Misiones y no quería detenerme. Dentro de los elápios de la familia de las cobras tenemos a las corales. Nosotros acá sobre la costa del Uruguay no tenemos corales. Yo estuve buscando de vuelta y sigue sin haber registros sobre estos lados. Si nos alejamos un poco al centro de la provincia, sí vamos a tener una especie que se describe. Características generales de las serpientes, bueno, que mudan, creo que la mayoría de la gente sabe. Em, Después, otra característica que tiene que ver con la piel sería reconocer si son escamas lisas o carenadas. En el caso de la yarará, ahí tenemos una fotito de una yarará, se ve como si fuese una liñita que va desde la cabeza hasta la cola. Y en el caso comúnmente de las culebras, las boas, se ven escamas lisitas. Da la sensación de que son como aterciopeladas. Eh, Hay un solo grupo de serpientes, que es el caso de las cascabel, que tienen en el final, en la colita, cuando muda, se le agrega un botoncito. Tanto la cascabel como la yarará tienen la particularidad de poder mover la cola. En el caso de la cascabel nos resulta mucho más obvio pensar que la cascabel mueve la cola y hace sonido. Sin embargo, como las dos están bastante emparentadas, vamos a ver que la yarará también mueve la cola y dependiendo de si tiene un lugarcito donde golpee, se escucha un sonido muy parecido al de una cascabel. En más de una vez me han dicho que han escuchado hacer ruido a cascabel a la yarará. Y tiene que ver con esta capacidad de mover la cola muy velozmente cuando se ponen irritables. Cuando van a cazar, obviamente no lo hacen para no espantar a la presa. Dentro de la morfología interna, perdón, vamos a ver que las costillas de derecha e izquierda no se encuentran articuladas por un esternón, se encuentran completamente libres, lo que también les facilita el momento de engullir una presa. Una característica bastante llamativa es que tiene solo uno de los pulmones desarrollados. El pulmón izquierdo es muy chiquitito, prácticamente no se lo encuentra. Si uno abre una serpiente parece que tiene un solo pulmón. Después el resto vamos a encontrar estructuras como bastante conocidas, como esófago, tráquea, pulmones, corazón, hígado, estómago. Estamos hablando de un vertebrado, así que se recontra parece a todos los bichitos que nosotros conocemos. Lo único que llama la atención es el caso del pulmón, este pulmoncito izquierdo que se encuentra como prácticamente atrofiado. Y después otra cosa que también es bastante rara es el caso de los riñones, que se encuentran como no paralelos, como estamos acostumbrados a verlo, a derecha e izquierda, sino además de derecha e izquierda, ahí arriba y abajo. Y tiene que ver con el desarrollo de la estructura del animal. Como es un animal que se encuentra alargado, podríamos decir, el hecho de que se ubiquen los riñones de esa forma facilita la forma fusiforme del organismo. Punto a detenernos y voy a volver para atrás en esto. Nosotros habíamos hablado de culebras, boas y víboras. Las culebras, nosotros las vamos y nos faltarían los celápidos, la familia de las cobras y la coral. Culebras van a ser estas dos. Tienen un tipo de dentición que se llama aglifa y opistoglifa. La aglifa son serpientes que tienen todos los dientitos iguales, muerden, no tienen glándula venenosa, no hacen absolutamente nada. Hay solo una especie descripta para Argentina que, a pesar de ser aglifa, esta especie incluso la vamos a ver porque es muy parecida, tiene uno de los dientitos de atrás un poquito más grande. Son prácticamente imperceptibles todos. De hecho, si le abrimos la boca a una serpiente mediana, es casi difícil verle los dientes. Tiene el tamaño de un alfiler o menos. Dentro de las
culebras, también tenemos un grupito de serpientes que se llaman opistoglifas, que tienen un dientito atrás un poquito más largo, con un pequeño surco que vehiculiza parte de una glándula venenosa. ¿Sí? La glándula venenosa es la evolución de las glándulas salivales que ha modificado proteicamente la estructura, entonces cuando muerde, en lugar de largar una saliva, larga como una saliva un poco diferente. Y dependiendo de la especie, la saliva que va a tener, o sea, va a ser considerada venenosa o no. Dentro de las opistoglifas, que nosotros las vemos y yo se las muestro y digo, ¿qué es esto? Una culebra, cómodamente podrían identificar, no todas son tan inocuas. Pueden producir daños a las personas e incluso, por supuesto, a las presas. Las que sí son de tener muchísimo cuidado son las proteroglifas, cobra y coral para nosotros, y muy, muy peligrosas son las solenoglifas o llamadas víboras. Las víboras propiamente son un grupo entonces de serpientes que tienen dientes inoculadores muy buenos, muy efectivos, tienen la forma perfecta de una aguja hipodérmica con un surco perfecto que lo atraviesa de punta a punta, completamente cerrado y a su vez es retráctil, o sea, el bicho puede mover los dientes hacia atrás y hacia adelante. Cuando cierra la boca, eh, los dientes inoculadores estos se protegen. Esta sería como la estructura mejor descripta de una solenoglifa, ¿sí? Este sería el caso, por ejemplo, para nosotros de la yerba. Cuando abre la boca, se produce el movimiento de la articulación en el maxilar inferior, los palatinos proyectan los dientes hacia adelante, de hecho, prácticamente no apoyan el maxilar inferior en la parte, en la presa, en el momento de inocular el veneno, porque solo inoculan y enseguida salen, o sea, es un golpe. Y hacia la izquierda tenemos como el sistema de evolución de los palatinos de la glifa arriba, que tiene todos los dientitos iguales, la opistoglifa y la proteroglifa. Un detalle interesante que por ahí me gustaría marcarles es que, a diferencia de lo que nosotros tenemos visto en la mayoría de los bichitos, no tienen una hilera de dientes derecha e izquierda, sino en los palatinos también tienen dientes. Acá se estaría viendo los dientes propios de los palatinos. Si nosotros le abrimos la boca a una serpiente, vamos a ver que tiene como una encía o algo así parecido a una encía, pero como un bordecito rojo sobre el lugar donde se encuentran los dientitos. Esta sería la foto de un esqueleto de una solenoglifa proyectando los dientes, y así se vería una cascabel, es el caso, cuando se le saca. Van a ver que el tamaño de los dientes es considerable. Esto tiene como dos características importantes a destacar. La capacidad de inoculación de veneno es extremadamente efectiva, y lo segundo es la profundidad en la que se puede producir la vehiculización del veneno. No es lo mismo que te pique o te pinche o te muerda en la piel que te muerda en un músculo. La cantidad de vascularización que encontramos dentro de un músculo es inmensa comparada a lo que sucede en una piel. Otro de los sentidos es el sistema del olfato y el gusto. El olfato está asociado en este caso a un órgano que se llama órgano de Jacobson, que se encuentra por arriba por arriba del palatino y detrás de las narinas. Llama siempre mucho la atención, a mucha gente le da asco el hecho de que la serpiente saque la lengua. ¿Sí? La serpiente saca la lengua y lo hace permanentemente porque es la forma que tiene de lamer el aire. Y lame el aire, y para saber qué es lo que lamió, vuelve a meter la lengua dentro de la boca, apoya sobre el órgano de Jacobson, entonces ahí como que se restringe. A diferencia nuestro, no tiene el sistema sensorial sobre la propia lengua. El sistema nervioso se encuentra irradiado directamente sobre el órgano de Jacobson. Y por este mismo motivo tiene como mucha lógica que la lengua de la serpiente sea bífida. Así como nosotros tenemos la capacidad de escuchar en estéreo, estas serpientes, dependiendo de la cantidad de partículas que se peguen de derecha o izquierda, tienen la capacidad de reconocer si el olor
o el estímulo viene de derecha o izquierda, porque tiene diferencia entre un lado de la lengua y el otro. Otro dato bastante interesante, pero que no aplica para todas las serpientes, es las fosetas termosensibles. Solo las víboras, o sea, las serpientes solenoglifas, estas que movían los dientes hacia atrás y hacia adelante, la tienen, y un grupo muy viejo de serpientes, no todas, de la familia de las boas. No todas las boas lo tienen, sí todas las víboras lo tienen. Acá en este caso se ve la foseta loreal, se llama, porque es un agujerito que está entre la nariz y el ojo. Esto para las víboras, todas las víboras lo tienen, es relativamente grande comparado a las fosetas de la nariz. Y en el caso de algunas boas y pitones, boas son como las boas son sudamericanas, perdón, americanas, pitones asiáticos y africanos. Nada, vos lo ves al bicho, te parece muchísimo, pero nada, tiene como un origen diferente. Algunas de estas especies tienen esta foseta labial, se llama, que cumple, es un órgano homólogo a la foseta loreal, y lo que tienen es la capacidad de hacer percepciones térmicas extremadamente sensibles. A la izquierda está la representación de cómo podría llegar a ver una serpiente, un ratón, por ejemplo, en la oscuridad completa. No es casualidad que estos animales se alimenten de mamíferos y aves que son de sangre caliente. Les permiten con mucha sigilosidad llegar a la presa con ningún tipo de luz. De hecho, suelen ser crepusculares o nocturnos estos bichos. Quiere decir que la presa no los detecta y el animal los detecta perfectamente. Bueno, serpientes venenosas de la Argentina. Vamos a tener tres grandes grupos, podríamos separarlo en dos: los vipéridos, yarará y cascabel, y el tercer grupo sería las corales. Las corales, de cada 100 accidentes de serpientes, uno es de coral. Es una serpiente que produce bajísima cantidad de accidentes. Tiene que ver por la forma en la que muerde. Es una serpiente que, al ser proteroglifa y tener una boca muy chiquitita, no nos puede morder jamás si no es una extremidad, por ejemplo, un dedo. Si no te agarra un dedo, es imposible que te muerda. Pisarla y que te muerda es dificilísimo. Y en general la mayoría de los accidentes registrados, que son bajísimos, son en chiquitos que se ponen a jugar con las serpientes. Una serpiente extremadamente dócil, podríamos casi tomarla en nuestras manos y el bicho no se va a poner nervioso y no va a tirar a morder. Entonces los chicos se ponen a jugar y en el medio del juego terminan siendo mordidos. El accidente es gravísimo, pero por suerte es muy bajo. A diferencia de los accidentes producidos por yarará y cascabel, que son animales un poco más temperamentales, y por tener estos dientes que en segundos se proyectan y pueden ser inoculados, las consecuencias son muchísimo más comunes y graves. En particular, nuestra yarará, que es la que más conocemos. Como les había dicho, dentro de las especies de yarará tenemos 7 especies. El 98% de los accidentes son responsables de la yarará. O sea, es muy, muy probable que si uno es picado por una serpiente, en la parte del país que sea, haya sido una yarará. Son muchísimo más temperamentales que las cascabel, son muchísimo más escurridizas, y a su vez, en los lugares donde se las encuentran, suelen pasar mucho más desapercibidas. Entonces, eso es un cóctel fantástico como para que los accidentes sean muchísimo más frecuentes para este animal. Esta es la que nosotros tenemos acá. Hace poquito, hace 20 días, André, encontramos una. Sí, póngale, hace 20 días encontramos una enfrente a Termas de San José. Los bichos, o sea, en la calle, un lugar completamente público. Son unos bichos que andan por todos lados, súper prolífico la especie, muy efectiva en el medio, han colonizado, bueno, ahí tienen el mapita del lugar donde se encuentran, dentro de ese lugar, nuestra costa. Ahí faltaría agregar la provincia de Buenos Aires, sobre la costa atlántica. En la costa atlántica también se la puede llegar a ver, si no después se encuentra retirada.
Este sería el animalito que tendremos que estar como principalmente atentos. Otra yarará mucho menos común, por lo menos para estas latitudes, es una yarará que incluso ha dejado de pertenecer al grupo de Botrops, que era conocida anteriormente, y pasó a ser un grupo bastante particular, que se llama Rhinocerophis amoditoides, conserva el nombre de la especie. Es la serpiente más austral del mundo, es la víbora más austral del mundo, es muy chiquitita. El año pasado cuando viajamos a Valdés, justo íbamos caminando por un sendero y los guardafauna nos avisaron que había una y la pudimos separar del camino. Como característica, para la mayoría de los ejemplares, tiene la nariz respingadita y es extremadamente dócil. Lo que pasa es que se camufla perfectamente. En el medio del desierto la podés pisar. Una piedra, sin una ramita, la podés pisar porque no se la ve. Es impresionante cómo se camufla con el entorno. Un animal bastante dócil comparado con nuestra yarará, con la Alternatus, que tiene una amplia distribución en nuestro país. Y después, otra serpiente bastante común dentro de nuestro país es la Noviedi. Para nosotros esta serpiente, para la costa del Uruguay, no existe, no la podríamos confundir, se la conoce como yarará chica, porque comparada a nuestra yarará es bastante más chica, pero muy cabrona también. Esta sería como los dibujitos por ahí que podrían hacer el esfuerzo de recordar. La yarará grande o Botrops alternatus, que es la nuestra, esta es la que se ve habitualmente. Noviedi, que es yarará chica, y la moditoide, que le dicen comúnmente en el país la conocen como yarará ñata, por esto que tiene la naricita respingada. Bueno, vamos a serpientes que se le parecen muchísimo. Esta serpiente, por ejemplo, es una serpiente que me mandan fotitos muy habitualmente, que se la confunden con una yarará. Los colores son muy parecidos. Al igual que la moditoide, esta tiene la nariz también respingadita. Dentro de las descripciones que suelen decir para ver si son o no, si es yarará o no es yarará, podríamos conversarlo. Lo que pasa es que siempre termina generando duda. No les recomendaría bajo ningún punto de vista que se arrimen al bicho mucho como para ver si tiene foseta loreal o no. O sea, la foseta tendría que estar acá y ir a buscarla sería como demasiado peligroso. Que tienen el cuello más fino, que tienen el cuello más delgado, es otra característica que suelen decir, ¿tiene el cuello, no tiene cuello? La podemos confundir. Un animal flaco, un animal gordo, puede dar la sensación de tener cuello o no. Tiene que ser como un ojo muy canchero como para darse cuenta por esa simple característica si es o no. Esta, por ejemplo, a diferencia de la yarará, como habíamos visto, no tiene escamas carenadas, pero hay que arrimarse un montón para darse cuenta que las escamas no son carenadas. Algo que nos puede llegar a ayudar, esta serpiente en particular, todas van a ser falsas yarará, cuando nos arrimamos, se enoja, se pone como en estado de defensa, como en la fotito que aparece acá, y levanta la colita. Hace un rulito y levanta la colita. Esta en particular tiene la colita de color rojo. Tira a morder, o sea, puede tener una conducta hasta agresiva y nos podemos asustar porque esta muy comúnmente la confunden con yarará. Incluso he recibido fotos de decir, no, el hombre de campo me dijo, él conoce la yarará y me mandó esta foto y no era una yarará. La otra serpiente que es requete contra fácil de confundir con una yarará, de hecho, si yo la fotito abajo cambian un poco los diseños, siguen siendo la misma especie. Esta serpiente, si no es una persona que sepa mucho, no la diferencia de una yarará. El dibujo es muy, muy, muy parecido. En los tres casos es la misma especie, es una Xenodon mirreni, y va variando el dibujo. Tomé la foto de abajo porque me pareció increíble el parecido que tiene con el dibujo de una yarará verdadera. Incluso si se fijan, van a ver que hasta se le nota como un cuellito en relación a lo que pensaríamos de una culebra. O sea, esto se puede confundir tranquilamente con una yarará. Dentro de mi experiencia he visto gente que dijo, no, a mí me picó la yarará, me puse ajo en la picadura, diciendo una pavada, y me salvé. Entonces lo que me salvó fue el ajo. Cuando me mostraron la yarará, me estaban mostrando una Xenodon mirreni. No es que le salvó el ajo, lo que lo mordió fue una culebra. Entonces se curó, no es que se curó, nunca estuvo envenenado.
Son bastante difíciles, estas son, creo que es la más difícil de diferenciar con la yarará, es extremadamente parecida dependiendo del dibujo. La única diferencia, obvia, no tiene foseta loreal, las escamas no son carenadas, como la de la yarará, habría que tocarla para darse cuenta, y la pupila cuando está contraída no es vertical. Sí, lo de la pupila vertical es obvio. Lo que pasa es que solo una pupila vertical nos vamos a dar cuenta que tiene pupila vertical si le ponemos mucha luz. O sea, habría que alumbrarlo con una linterna para que contraiga la pupila y ahí nos estaríamos dando cuenta que el bicho sí tiene pupila vertical. Si es un poquito crepuscular en la luz, no nos damos cuenta. Otra serpiente que aparece muchísimo acá. Esta semana me mandaron 4 fotitos de esta serpiente, a ver si era o no yarará. Extremadamente dócil este animalito. Eh, bueno, no les comenté que comen ni nada. Este animalito en particular come caracoles. Un animal extremadamente dócil, lo podés levantar, si lo encontrás en el campo, lo podés levantar en la mano, ni siquiera hace la demanda de tirar a morder. Muy, muy dócil. Pero como los colores, el color marrón claro y marrón oscuro con una linita blanca está presente, puede llegar a generar confusión. Em, Así que bueno, este bichito no sería una yerra. Otras serpientes bastante comunes acá a la vuelta, fui tomando de especies que me han mandado fotos para reconocer. Esta la Xenodon rhombifer se la confunden con una coral, porque tiene colores vivos, el negro, el amarillo y el rojo. Pero nada, una serpiente extremadamente dócil, ni siquiera tira a morder. La otra por ahí que se suele encontrar, yo no tengo vista muchas, es esta que de acá, no sé el nombre, perdón, no les puedo decir los nombres comunes o como se las conocen, porque cada una, dependiendo del lugar, le dicen de una forma diferente. Esta le dicen ojo de gato, a esta le dicen boipeba, a esta le dicen nariz de chancho, pero varía muchísimo. Nada, nos alejamos 5 kilómetros y le cambian el nombre. Entonces no me animo a ponerle el nombre común porque no sé cómo le pueden llegar a decir por acá. O culebra. Esta, bueno, la Erythrolampus poecilogyrus, un bichito requete contra dócil, ese se lo puede levantar con la mano, no se pone ni agresivo, nada, somos una rama para ellos. Otras serpientes bastante vistas dentro de las serpientes, acá como en la mayoría de los lugares, si es verde, culebra, y si culebra no hace nada. Esta, la Jaegeri, la Erythrolampus jaegeri, es una culebra que es requete contra dócil, lo mismo que las otras Erythrolampus. Esta verde y negra, que se la conoce como serpiente verde y negra, también súper dócil, en el Rocha he agarrado más de 5. La Erythrolampus miliaris también es una serpiente que se la encuentra muy seguido, como la verdecita y negra, se la encuentra muy seguido cerca del agua, comen pececitos, por eso están cerca del agua, comen peces y ranas, lo mismo que la Jaegeri. Comen peces y ranas, entonces siempre lo vamos a encontrar como en lugarcitos verdes. Esta que les había mencionado, esta que estaba acá, marroncita, llamativamente come sapitos. Es muy raro por la toxicidad de los sapos que haya animales que comen sapo. Y esa, extrañamente, come sapos, o sea que los puede digerir muy bien. Esa no la vamos a encontrar cerca del agua. En cambio, estas tres, muy próximas al agua y súper dóciles ellas. Lo único que hacen cuando se asustan es que te hacen caca y tiene un olor a podrido importante, pero ni siquiera tiran a morder. Nunca vi que una serpiente de esta tire a morder a un nene que se pone a jugar con ellas. Bueno, serpientes para no jugar. Y quiero hacer un detalle. ¿Ven la última serpiente, la marroncita? La marroncita y verde y marroncita, la que está abajo de todo. Esta. Bueno, esta serpiente es igual a esta y a esta. Son tres diferentes. Si no la conoces, te pones a jugar. La otra era recontra amable, te podés poner a jugar con ese bicho, no te va a hacer absolutamente nada. Y la rústica, como la patagoniense, son bichos bastante cabrones. La patagoniensis, esta, la que está a la derecha, come serpientes. Incluso se puede comer una yarará, una coral. Este bicho sería fantástico que siga estando porque mantiene a raya a las otras serpientes. Y la patagoniensis, esta que está acá,
Es un bichito que come ratoncitos y otros roedores, como una periada, una cosa así. Estos bichitos son opistoglifos, o sea, tienen el diente inoculador, como les había dicho, retrasado, tienen la capacidad de vehiculizar un veneno. Para nosotros no nos va a hacer mucho daño, sí nos va a irritar bastante, puede llegar a producir dolor, estas en particular. Acá es una fotito, fíjense que acá se ven los dientes, acá estaría la hilera de dientes, esta sería la hilera de dientes de los palatinos, y acá se ve el diente que supondríamos que es más largo. Quiere decir que fíjense el tamaño de esos dientes, son muy pequeños en relación a eso. Lo que están viendo ahí es una pincita de un tipo de pilar. Los dientes prácticamente no se hacen visibles, están como escondidos en la encía. Si el dientito es inoculador, si sabemos dónde está y lo vamos a buscar, lo podemos llegar a encontrar. Pero tampoco es un dientito muy visible. Este bichito para mordernos tiene que abrir grande la boca y llegar como a hincarnos los dientitos que tienen atrás. No es muy fácil, pero llegado el caso lo hace. Y ante una mordida de esto, habría que ver cómo reaccionamos porque nadie tiene experiencia. Estas son otras culebritas verdes que son simpáticas, que parece que no hacen nada, y dentro de nuestro país, incluso en Brasil, han registrado intoxicaciones importantes. Son de la misma familia, son de la familia de las filodrias. La filodria pertenece al mismo grupito que Filodria patagoniensis. Y estos bichitos son súper amables, andan comiendo ranitas, cada tanto pececitos. Pero si te llega a inocular veneno, no la vamos a pasar del todo bien porque tienen la capacidad de hacernos pasar un muy mal rato. Incluso hay descrito en bibliografía que han tenido intoxicaciones que han tenido que tratar. No existe antiveneno para esto porque no es considerada una serpiente realmente peligrosa para la vida, pero hubo 3 casos hace 7 años que han tenido que tratar al paciente en terapia intensiva porque lo había desestabilizado demasiado. Y a partir de eso se empezó a pensar en realizar un antiveneno para estas serpientes, porque si hubo un caso grave, podría llegar a haber otros. Entonces no les recomendaría que se pongan a jugar con la serpiente, aunque sea verdecita y amable. La producción de antivenenos que se hace en el país en forma estatal se hace en el Instituto Malbrán. Supongo que todos más o menos sabrán, lo que se hace es extraerle el veneno a las serpientes, ese veneno se lo diluye, se hace un proceso, se lo inocula en pequeñísimas dosis al caballo y después se hace una extracción de la sangre del caballo y se sacan los anticuerpos específicos para el veneno de la serpiente. Eso se hace un preparado y es un líquido que se inyecta. Dependiendo de la gravedad de la intoxicación, es la cantidad de frascos que se deberían poner al paciente. Esto es bastante relativo, no es algo tan sencillo de hacer, no es ponerse un antiveneno y se acabó, no es un suero mágico, tiene que estar acompañado por un profesional y un grupo de terapia que pueda llegar a ayudar en caso de que la situación se complique. En la guía de informe toxicológico, la edición 2011, que es la última que hay hasta el momento, describen como centros antiponzoñosos o en lugares donde podríamos ir en caso de un accidente a Colón y Villa Elisa. El otro lugar más cerca sería Concordia o Gualeguaychú, no en Concepción del Uruguay. No está reportado en la guía de centros antiponzoñosos Concepción del Uruguay, que sería uno de los lugares que nosotros localmente pensaríamos en ir a hacer una atención. Así que hay que tenerlo en cuenta. Otra cosa por experiencia a tener en cuenta es que si bien teóricamente deberían estar los frascos antivenenos disponibles, no siempre existen. Mi recomendación siempre
es si saben que pueden correr riesgo porque trabajan en el campo, se mueven habitualmente en lugares agrestes, es llamar por teléfono al centro, decir, hola, ¿qué tal? Necesito saber si tienen suero. Estoy trabajando en el campo, tengo peones en el campo, o lo que sea que tengo en el campo, y yo necesito saber, en caso de una emergencia, si me puedo dirigir a ese lugar. En mi caso particular, yo llamaría primero a Colón. Si me dicen sí, me quedo tranquilo. Si me dicen no, llamaría a Villa Elisa. Si no, llamaría a Concordia. ¿Por qué? Porque en el caso de un accidente yo no puedo empezar a perder tiempo en irme a Colón, que en Colón me reboten, que me manden a Villa Elisa, que en Villa Elisa me reboten, y terminar en Concordia o en Gualeguaychú después de 6 horas de estar pasándola feo. Entonces, si sabemos que vamos a estar en riesgo, de hecho no estaría de más saber si sí o si no, si tienen o no tienen el suero, como para saber en caso de una emergencia qué hacer. Por suerte la cantidad de accidentes acá, yo desde que me vine a vivir acá no tengo registro que haya habido algún picado, no sé si alguien ha escuchado algo, eh, pero yo no escuché a nadie que haya picado. ¿Que encontraron serpientes yarará? Sí, muchísimas, pero picados, por suerte, ninguno. Eso tiene algo bueno, que es que no hubo que usar el suero, y lo malo es que no tenemos experiencia si hay médicos capacitados. Durante mucho tiempo me dediqué a la parte de capacitación de profesionales de la salud y la verdad, en muchísimos casos y por conversaciones particulares y institucionales, eh, da la casualidad que a los médicos por ahí les cuesta diferenciar una yarará de otro. Eh, una de las creencias es que, o sea, si me llega a picar, mato al bicho, me lo llevo, se lo muestro al profesional y el tipo se va a dar cuenta qué es y me va a poner un suero en consecuencia. Bueno, desgraciadamente no es así. Muchos profesionales de la salud no logran diferenciar un animal de otro y a su vez, por más que logren diferenciar, por más que lo que te haya picado haya sido una yarará, no deberían utilizar el suero antiofídico si no hay síntomas, porque da la posibilidad de que la serpiente realice una mordedura seca. Quiere decir que la serpiente tiene la capacidad de inocular o no veneno. Es un músculo que se mueve a voluntad. En muchos casos, para amedrentar a quien puede estar molestando, pegan el mordiscón, pero no inyectan veneno. Entonces, esa persona no está envenenada y usar un suero antiofídico para una persona que no está envenenada es un riesgo innecesario. El uso del suero antiofídico siempre termina proponiendo un grado de potencialidad en el riesgo de la salud. Entonces, en la medida de lo posible, si el médico es responsable, no debería utilizar el suero antiofídico en caso de que no sea necesario. En la farmacia de Villaliza hay un suero, no llegué a leer. Eh, Mariano, no sé. En la farmacia Villaliza, una farmacia que tiene un suero antiofídico, lo consulté hace tiempo. Sí, supongo que si lo tienen a la venta debe ser de la empresa Biol, que es la única que produce para la venta. Después, los sueros antiofídicos que produce el Malbrán no deberían estar a la venta. Si están a la venta hay algo que está mal porque no se venden. En algún momento los podías ir a buscar al Instituto Malbrán y te los daban, si podías justificar porque los querías, te los daban. Pero actualmente no, solo se reparte en forma gratuita a los centros que corresponden, que son los que están mencionados, perdón, a los centros que están mencionados acá en la guía de centros antiponzoñosos de la República Argentina. Supongo entonces que será de la empresa privada Biol. La ventaja de la empresa privada esa que hace el suero antiofídico es que ese suero antiofídico se vende liofilizado, o sea, no es un liquidito, es como una pastillita que se disuelve con solución fisiológica, tampoco se inyecta como en la sangre como si fuese un coso, se pone un suero y después de un tiempo, bueno, se fija a ver si se pone uno o dos. Muy rara vez con un solo suero se puede recuperar un paciente. En general llevan de 2 a 6 frascos. O sea, tener un frasquito no es mucha solución. Es como empezar con el tratamiento. Obviamente no les recomendaría bajo ningún punto de vista a nadie
que utilice un suero antiofídico por motus propio, ¿no? O sea, eso si no es un centro sanitario, no lo harían. El suero antiofídico puede producir una reacción alérgica anafiláctica o anafilactoidea que puede terminar con el paciente en minutos. En 15 minutos haces un shock anafiláctico, edema de glotis y nos vemos en Disney, te moriste. Cuando el veneno de una serpiente, por ejemplo la yerrá, no te va a matar en 3 horas. La vas a pasar espantosísimo, pero no te vas a morir. Y a veces en la desesperación terminan optando por una solución que es la inoculación de un antiveneno. Lo he visto y las consecuencias son terribles. Pueden ser terribles, no necesariamente son terribles. Bueno, nada, para hablar hay un montón. Bueno, dentro de informaciones toxicológicas quise agregar un poquito. Nuestro centro epidemiológico obviamente se encuentra en Paraná. Ahí les dejo unos contactos. Ellos podrían dar mejor información porque el sistema de reparto de los sueros no es que Buenos Aires o el Instituto Malbrán manda a Villa Elisa. El Instituto Malbrán manda 1000 dosis a Paraná. Paraná se encarga de distribuir las dosis a toda la provincia. Dependiendo del lugar, deberían enviar el suero que corresponde. Nosotros tiene poco o ningún sentido que tengamos un suero polivalente, por ejemplo, que lo he escuchado, que es un suero que se podría usar para cualquier tipo de serpiente. No, nosotros tenemos que tener un suero, el suero que corresponde para nuestra serpiente. La única serpiente venenosa que tenemos acá a la vuelta es la Botrux alternatus. No deberíamos usar un suero ni un polivalente ni un tetravalente, no tiene ningún sentido. A veces, por desidia de quienes dirigen esto, mandan cualquier cosa, no mandan, y después la otra contra que tiene es que los sueros se vencen. O sea, hoy el hospital tiene suero, dentro de 6 meses se le vence, eh, no deberían usarse, tiene que ver con el protocolo más que su funcionamiento, no. La verdad, hemos probado sueros con 20 años de vencidos, fuera de la heladera, y el poder de protección es altísimo. Pero bueno, por una cuestión casi burocrática, cada 2 años el suero se vence y hay que ocupar uno nuevo, no se deberían dar un suero antiofídico vencido. Entonces, si vos vas a un centro sanitario y te dicen, ay, no está vencido, o no tenemos, porque hace 6 meses tenía, ahora se me venció, no tengo más. Por eso insistí en esto de tener un número de teléfono de referencia y consultar. Y la otra cosa, nosotros que andamos por acá, es si conocemos a los profesionales de la salud que están trabajando, es sabrá o no sabrá diferenciar un bicho de otro, una intoxicación de otro. No es tan preocupante, no tenemos casos, a mí me deja tranquilo saberlo. Bueno, les dejo para los que están escuchando, por si en algún momento tienen una duda, y les dejo mi número de teléfono o mi mail. Si llegan a encontrar un bichito y quieren saber qué es, me mandan la fotito por WhatsApp y en cuanto pueda les contesto y les mando de qué se trata, si se tienen que cuidar o no cuidar. Matar a los bichos, les pido por favor no maten nada, sea yarará o no la yarará, a pesar de que puede poner en riesgo nuestra vida. Ustedes saben, no hubo ningún caso, yo no tengo registro desde que estoy acá, ¿no? Si tiene que haber alguna picadura, pero no es algo que llega a traer consecuencias. Como anécdota les cuento, en China los tipos tenían problemas con las cobras, ¿no? Las cobras andan en los arrozales, eh, hoy en día siguen cosechándose a mano, entonces imagínate, están cosechando arroz a mano y de repente sale una cobra, te pica y te hace pasar mal, un sistema sanitario bastante deficiente, o sea que se morían, vamos a poner, 100 personas al año por picadura de cobra. No tuvieron mejor idea que agarrar y dijeron, bueno, ponemos un día y matamos todas las cobras. Así que se pusieron todos de acuerdo, salieron los granjeros, palito en mano, hicieron torta todas las cobras que habían dando vuelta. Al año siguiente el resultado fue 1500 muertos, no por picadura de cobra, sino por hambrunas, porque los ratones proliferaron, se comieron todas las cosechas y no pudieron cosechar ni una mitad de lo que habían cosechado el año pasado, entonces la cantidad de muertes fue mayor a la picadura. O sea, indirectamente nos terminamos perjudicando siempre nosotros cada vez que modificamos el equilibrio natural. Así que tratemos de, en la medida de lo posible, no matarla. Si la tenemos próxima,
a la serpiente a nosotros, lo ideal sería poder llamar a bomberos. Hace poquito hubo un caso, creo que el lunes de la semana pasada, llamar a bomberos, tengo una serpiente, vienen, la levantan, se la llevan a un lugar donde no moleste y la liberan. Bueno, dejamos, hay muchísimas cosas para hablar, la quise hacer como tranqui. Eh, Dejamos el espacio a preguntas y comentarios. Si tienen experiencias que me quieran compartir, son muy nutritivas también para mí. Tenemos, sí, ¿estás Andrea? Le iba a leer unas Sí, preguntas, pero hay unas dale vos. preguntas por aquí. Dale. Una de ellas dice, ¿qué explicación le encontrás a la cantidad de yararás que aparecen en la zona en estos tiempos? ¿Hay alguna cuestión climatológica? Sí, hay dos momentos en que se hacen como más visibles la yarará. En este caso en particular, uno de los factores a los que yo se lo podría llegar a atribuir tiene que ver primero con la deforestación, o sea, le estás quitando el lugar donde el bichito está viviendo, o sea, se tiene que ir a otro, si no lo mataste, le das la posibilidad de migrar. Por otro lado, tenés la falta de movimiento, el hecho de que no haya movimiento hace que el animal se mueva como con más naturalidad para esta época del año. Sí es como bastante sorprendente la diferencia que hay en marzo, abril. Si ves una serpiente es muy probable que sea una yarará. Son animalitos este, poiquilotermos, o sea, de sangre fría, vamos a llamarlo así vulgarmente, que necesitan del sol. Y son los últimos bichitos que se ponen a invernar. O sea, de las serpientes es la última en meterse. Y como los roedores siguen dando vuelta hasta último momento, trata de comer hasta último momento. Entonces, marzo, abril, en general, incluso por estadísticas no mías, sino publicadas, es el momento donde más se encuentra en relación a otros momentos del año la yerba. Este año en particular, o en este momento en particular, yo creo que porque vamos más mirando que en otros momentos donde por ahí tenemos menos tiempo y si nos cruzamos con una yerba le pasamos por arriba y ni la vimos. El día que nos encontramos con la yerba con Andrea, venía por el medio campante y la vimos, pero podríamos no haberla visto porque pasaba completamente desapercibida. Y ahora por ahí los que se encuentran más ociosos tienen el tiempo de ver una serpiente. Es mi caso, ¿eh? Bueno, ¿qué otra pregunta más había? Faltó la culebra de agua Ajá. panza negra. Se ve seguido por acá. Ah, ¿cuál sería la culebra de pan acuática? Gordita, Mariano Ondas, pregunta. Mariano, a ver si me ayudas a describírmela un poquito, porque con el nombre de Coso. ¿Estás ahí, Mariano? Mariano Ondas, ¿no está? Y mientras tanto hay una de sueros, quizás ya la contestaste, Ro. ¿Son A ver. específicos para cada víbora o hay uno general Sí, que sirve para cualquier mordedura? hay uno que sirve para todos, es el polivalente, sería el menos recomendable para estar utilizando. Yo siempre recomendaría que se use el específico. Para que se use el específico tendríamos que tener la suerte que el profesional de la salud que nos toca tenga un poco de experiencia como para poder reconocerlo. Nada, sería como el último caso usar un polivalente. Yo no lo recomendaría absolutamente para nada, porque tiene mucha menos potencia como antiveneno que un específico. Bueno, Mariano no apareció. Bueno, les comento, no sé cuál será la culebra de panza negra. Ahí voy, dice, está bien. Estaba por ahí. ¿Alguna otra pregunta mientras esperamos a Mariano? Sí, acaba de ingresar, así que se ve que Mariano, ¿nos escuchás? Ahí volví, dice. Sí, no sé. Ya les digo, a mí me marean siempre los nombres porque les cambian los nombres, incluso por ahí una familia, una persona le dice un nombre y por ahí ese mismo nombre se lo dan 100 kilómetros más para adelante a otro bicho. Entonces, con el tema de los nombres vulgares Hola, se marean. No pasa con los pajaritos. hola Ahí está. Rodrigo. Sí, A ver, se me complicado con el teléfono, me desconectaba. Es una culebrita que la investigué porque me llamó la atención. Estaba en un arroyo sí, y me llamó la atención porque estaba escondida bajo unas piedras, digamos, en el agua directamente. sí. Eh,
Y la busqué en internet y era media una culebra de estas que mostraste vos que son para tener en cuenta. Se, Es media negra, digamos, la parte de arriba. su nombre es Thamnophis Thamnophis megalonagasa. Melanogaster, sí. Me Se ve que es encantaría re saber dócil, re cómo se hace para mansita. reconocerla. La Thamnophis está descrita para acá. Yo nunca vi una Thamnophis melanogaster. Sí hay una que es muy parecida. A ver si te puedo compartir la foto. Estoy buscando a ver qué bichito puedes haber visto, porque también sobre las descripciones, incluso sobre la memoria, si no le sacaste una foto, tratar de reconocerla por una descripción, salvo que tenga algún rasgo muy particular, es difícil. Ahora te la mando de WhatsApp, a una imagen. ¿Cómo, perdón? Ahora te busco una imagen que yo he encontrado en su momento y te la mando por WhatsApp. Ahí ya te Dale, entendió. dale, mándamela por WhatsApp. Si le llegaste a sacar una foto, enseguida te digo qué es. Si estaba bajo del agua, de panza, negra, plana era, o negra con puntitos verdes. No, era negra. Negra así, o marrón, digamos, un color oscurito, así, ¿no? Nada llamativo. Y me llamó la atención de que yo moví unos escombros que había y salió. Sí. El cagazo que me pegué fue bastante grande. ¿De qué Y tamaño se más o menos? volvió. Y tendría 60 centímetros. Ah, grande. Y Sí. de diámetro tendría 2 centímetros, no era tan gruesa, digamos. Y se volvió a esconder en el agua. Yo nunca había visto, digamos, que las víboras, como son de sangre fría, justamente, se oculten en el agua, digamos. Sí, sí, Me llamó la de atención hecho eso. tenemos una culebra que la cara es muy, muy parecida. Yo no la tengo vista acá, nunca la vi, pero la cara es muy parecida a la anaconda, tiene los ojitos como bien casi sobre la naricita, y ese bicho es exclusivamente del agua. Es rarísimo verlo fuera del agua. Si no está adentro del agua, sale un cachito y vuelve a entrar. Es una culebra recontra acuática, descrita para Argentina, que se la encuentra muy fácilmente. No acá, yo acá no vi nunca. Pero sí, por ejemplo, en Tigre son re común de verlas. Ahora no me sale el nombre. Eh, pero esa es la que tiene como característica, si fuese esta la que vos me estás describiendo, da la sensación de que estás viendo un palo de escoba. No tiene colita casi, es como que la cola de repente termina. Como que viene cabeza, la cabeza parece chiquitita en relación al cuerpo y de repente como que termina la cola así abruptamente. Pero si llegas a tener la foto, mándamela y me saco la duda a ver qué serpiente es. Dale, Y después gracias. también tenemos serpientes que son rarísimas de que estén acá. Hace 4 años apareció en el Golf de Colón una musorana, se llama, una serpiente que no está descrita para la región, que es muchísimo más norteña, pertenece a Corrientes y Misiones, pero bueno, el bicho apareció acá. Había salido en los diarios, en todos lados salió. En termas, en termas hemos visto. ¿Qué es lo que han visto en termas? Ro, esta que decís vos que suele estar en el agua y que se esconde y que sale, la Sí. hemos visto en el arroyito de Terma, sí. Ajá. ¿También de 60 centímetros más o menos grande? Unos 40. Unos Sí, 40 centímetros, dice. sí, sí, sí. La que yo digo es de 40 centímetros adulto. Mm. Bueno, una característica que por ahí que les iba a mencionar es casi todas las serpientes ponen huevos, menos las familias de la yarará. La yarará y la cascabel no ponen huevos. Son vivíparos, o sea, nacen los pichones, dicen, todo el mundo me dice, no sé por qué le dicen pichones, nacen las crías de la yarará vivas, o sea, estaríamos casi como viendo un parto. Hay solo un caso en el mundo de una víbora, o sea, dientes proteroglifos, o sea, retráctiles, que pone huevos, es inmensa, es un animal que lo ves y te mete miedo del tamaño que tiene toda la facha de una yarará, pero de 2 metros de grande y con una boca del tamaño de una mano. Es la única víbora en el mundo, se encuentra acá en el sur de Brasil,
en el este de Brasil, perdón, en Perú y en Colombia. Pero después la mayoría de las serpientes ponen huevo y todas las víboras, menos una, tienen apariciones vivas. Bueno. Una de común, ¿escucharon hablar de serpientes con pelos? Era tan grande y fea que tiene pelos. Bueno, nunca. Bueno, una de las cosas, cuento un par de creencias populares como para, si existen, para desarmarlas. Las serpientes no tienen pelos, o sea, no cabe la posibilidad de que tengan pelos. Después de estar tratando de entender por qué era que decían que las serpientes eran grandes, feas y tienen pelos, era porque después me di cuenta, cuando me dijeron, mira, esta tiene pelos, es porque las serpientes crecen a lo largo de toda su vida, a medida que van creciendo, van mudando, y a medida que van envejeciendo, las mudas, en lugar de ser perfectas y salir como si fuese una media, salen en forma desprolija, parecida a la del lagarto. Entonces, al salir desprolijas, como si fuesen un lagarto, quedan pegadas en gran parte dentro del tejido epitelial del bichito, entonces da la sensación, ahí me di cuenta, que sí, es verdad, da la sensación de que fuesen pelitos, pero las serpientes no tienen pelos. La anaconda es como las películas, de cuánto tamaño. No, las anacondas se suele decir que es muy vieja y tiene pelos. Claro, sí, ahí está, es lo que dice Ale. Las más viejas, justamente porque la muda es incompleta, da la sensación de que tienen pelo. Y las anacondas son muy grandes, ¿sí? Estamos hablando, encontrar una anaconda, una anaconda o una serpiente muy, muy grande es sinónimo de que el animal es muy, muy viejo. En la naturaleza eso prácticamente no sucede. Tendría como que dejar pasar mucho tiempo y que el animal esté recontra bien alimentado. Sí, es verdad que a medida que pasa el tiempo la cantidad de depredadores que aparecen es mucho menor por el tamaño. Y sí, son grandes. El promedio de una anaconda grande, estamos hablando de 6 metros, es una cantidad de bicho impresionante. Músculo suficiente como para estrangular a un yacaré sin ningún tipo de problema. ¿Hay descriptas serpientes de 9 metros? Yo nunca vi una. Me contaron, me han dicho, del cuero, de cosas. Yo nunca vi una que pueda confiar en el criterio. Sí, son más como anécdotas de campo y selva que algo cierto. La anaconda, sí, en Brasil, es del sur de Brasil, nosotros tenemos una anaconda muy parecida. De hecho, si la ven, no diferenciarían con... La nuestra Cernectes es Noteus y la de Brasil es Cernectes marino. Pertenecen al grupo de los Cernectes, son iguales, iguales, iguales. Tienen la misma formita de los ocelos y todo. Así que sí, está en Brasil. Bueno, ¿alguna pregunta más? Nada, bueno. Vamos dejando. Guerrero, ahí tiene una pregunta. Bueno, muchas gracias, muy clara. Ahí en el chat van colocando. ¿Hay otra consulta, Roy? Sí, ¿cuál es la más peligrosa a nivel mundial? ¿Es recomendable hacer si tenés una llegada a poca distancia, no moverse, caminar detrás? La más venenosa del mundo habría que hacer. Podríamos hablar de venenos más potentes o podríamos hablar de serpientes más peligrosas. Por ejemplo, no sé, en el caso nuestro, nosotros tenemos la yarará, que produce una cantidad de accidentes gigante, el 97%, frente a la coral, que produce una cantidad de accidentes muchísimo menor. El veneno de una coral es muchísimo más potente, casi 80 veces más potente que un veneno de una yarará. Sin embargo, la cantidad de accidentes y de muertes registradas para una yarará es mucho mayor. Primero porque es mucho más agresiva, segundo porque es mucho más frecuente encontrarla. Y así por ahí deberíamos hacer esa distinción con el resto de las serpientes. Hay venenos que son extremadamente potentes,
pero con animales muy poco agresivos o que la cantidad de veneno para inocular es pequeña. Entonces, en peligro sería por ahí esa la que deberíamos mencionar. Guerrero, ¿cómo es el tamaño más grande de una Thamnophis melanogaster? Creo que 80 centímetros. ¿Qué se recomienda hacer? Si te llegas a encontrar con una yarlana, el bicho no es agresivo, no te va a salir a buscar. Si llegaste hasta ahí, la viste y no te mordió, hace un paso para atrás, así como venías y listo. Y no corres riesgo si podés evitarlo. Yo me crucé 2. Recién respondí lo de la Thamnophis melanogaster, 80 centímetros. Ah, ok. Listo. Bueno, creo que no hay más preguntas, por lo menos. Muy No bien. se activan en el chat. No, creo que... ¿La locomoción también es una característica para clasificar? Pregunta Jennifer. No, es una caracterización viejísima de llamarla reptiles porque tiene la capacidad de reptar, qué sé yo. ¿No? Es como... No. El nombre de reptiles es polémico, cuando mínimo, porque tendríamos que incluir al grupo de las aves. En el grupo de los arqueosaurios también deberíamos llamarlos reptiles y no reptan. Qué sé yo, no, son viejas nomenclaturas que quedaron, se siguen usando, pero no deberíamos. Bueno, creo que no sé si hay alguna consulta más, si no vamos cerrando este taller muy interesante. Han participado el público, alumnos, personas interesadas que han estado escuchando la charla de Rodrigo. Si no hay más preguntas, les agradecemos el haber estado participando y los esperamos mañana en los talleres que tenemos. Muchas gracias, Rodrigo, excelente la presentación, muy interesante y un tema que por ahí es curioso y que a todos acá en la zona siempre nos gusta saber. También a los alumnos que vimos que estuvieron participando, algunos con sus familias también, así que muchas gracias y de esta manera nos vamos despidiendo, vamos saliendo del taller. Bueno, muchas gracias. Ahí se van despidiendo, Rob, muchas gracias, chao, muchas gracias, excelente exposición, muy interesantes los aportes, muy interesante el tema.